Chicos, espero que estén muy bien. Bueno, en la sesión del día de hoy les quiero compartir un tema muy importante y fundamental para nosotros, los logísticos internacionales, como es el tema de la modalidad de transporte, la documentación y reglamentación de transporte y las terminales de transporte. En una sesión pasada les estuve comentando sobre la importancia de la logística internacional para nosotros los distribuidores y la función que cumplimos en esta. Puedo comenzar aclarando que la gestión del transporte dentro de la logística me va a permitir el traslado o movilizar la mercancía, llámese materia prima, llámese producto terminado, de mis proveedores a mi empresa y de mi empresa al cliente final o en este caso mi consumidor. Debemos indicar que una de las principales funciones de lo que lleva esta gestión de transporte va más allá de solo movilizar la mercancía. Tiene que ver todo, o va encapsulado, va en medio también todas las que son, por lo menos, las funciones del tiempo de carga, tiempo de descarga, la carga y la descarga de la mercancía, en fin. Cualquier empresa que se disponga o vaya a comenzar a importar, exportar o realizar X actividad que conlleve al traslado y movilización de una mercancía, debe tener en cuenta elementos importantes como son la documentación legal del transporte, dónde va a llegar la mercancía o dónde voy a dejar mi mercancía, como son las terminales, y lo más importante, cómo se va a trasladar, que es mi medio de transporte. Todo esto, junto con la logística, son requerimientos básicos que nos permiten a nosotros como sociedad nuestro consumismo y poder satisfacer nuestras necesidades. Claro esto, vamos a comenzar entonces con nuestro primer tema de modalidades de transporte. Para iniciar, vamos a primero establecer dos conceptos básicos, pero muy importante diferenciarlos, que son modo de transporte y los medios de transporte. ¿Qué son los modos de transporte? Son los sistemas que me van a permitir a mí movilizar la mercancía de un punto de origen a mi destino. ¿Y qué son los medios de transporte? Son las herramientas básicas o elementos físicos que yo uso en un modo de transporte para poder trasladar mi mercancía. Las modalidades de transporte en general son 7, pero en mi país, Colombia, utilizamos una adicional que es la carga animal o humana. ¿Cuáles son esas globales y generales? Está la terrestre, la aérea, la férrea o ferroviaria, la marítima, la fluvial, la multimodal y la multimodal combinada. Vamos a ver la modalidad de transporte marítimo. El modo de transporte marítimo puedo opinar que es una excelente vía de transporte y con su conectividad con los demás países y con las vías acuáticas, sean artificiales o sean lucrativas, permite que todas las mercancías puedan llegar al interior de los países. Las ventajas que yo puedo decir de esta modalidad de transporte es la gran capacidad de carga. ¿Sí? Si tú necesitas llevar en gran volumen cierta mercancía, te aconsejo un barco, puesto a que hay distintos buques, ¿sí? Dependiendo de la capacidad de carga, pero los barcos son súper recomendados cuando tú tienes que llevar gran cantidad de mercancía. Su compatibilidad, su flexibilidad, los precios son muy bajos. Sí, mucho las regularizaciones internacionales uniformes. ¿Qué puedo pues decir de ventaja de pronto de los barcos o de esta modalidad de transporte? Solo diría de que primero los barcos son muy lentos, ¿sí? Entonces eso de pronto lo desmerita. Yo necesito por lo menos llevar una mercancía, ¿cierto? Yo tengo un cliente, ¿sí? Un proveedor y necesita esa mercancía, como nosotros los logísticos trabajamos los días hábiles, de lunes a viernes, necesita la mercancía para el miércoles y yo de pronto saco un barco el lunes. Es poco probable que esa mercancía le llegue el miércoles, los barcos son muy lentos. Se demoran entre 1 a 2 semanas para llegar al destino, dependiendo cuál sea el destino, pero dentro de 1 o 2 días no creo, poco probable que pueda llegar. Entonces quedaría mal con mi cliente. Otro de lo que de pronto desmerita es que, listo,
puede que sea muy fácil alquilar un buque, conseguir un barco, sí, porque sus costos son muy bajos. Pero lo que no pago acá por el alquiler, lo pago en costo, seguro y flete y costo de embalaje. Estos seguros que voy a tocar un poquito el tema que me adelanto de lo que es el documentos de transporte, sí, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero para que me vayan entendiendo más o menos, estos documentos que son el costo, seguro y flete, costo de embalaje, ¿qué hago yo con esto? Si yo tengo mi mercancía, yo sé que va a ser transportada en un barco, yo me aseguro con esos documentos, con esos papeles, cosa de que pase X o Y accidente. Los barcos son muy propensos a la siniestralidad, se me daña la mercancía, se me pierde mi mercancía. Yo con estos documentos legalmente me deben responder por la mercancía. Otro modo de transporte es la modalidad aérea. Este es un poco más universal, más utilizado, ¿sí? Y fíjense que su costo varía dependiendo el consumo de la gasolina y al lugar de destino. ¿Qué ventajas yo puedo destacar del modo aéreo? Bueno, el primero es la velocidad. Son generalmente puntuales. La flexibilidad, la alta competitividad, la cobertura, la seguridad también es muy buena. Fíjense que tiene menos costos de lo que son de gastos financieros de transporte y menos costos de seguro y embalaje. Las desventajas sería que yo en un avión no puedo meter cierta cantidad de gran volumen como la podía en el barco, ¿sí? Y normalmente hay tipos de restricciones, ¿sí? Para ciertas mercancías que no puedo llevar en un avión. Hay restricciones de carga y de vuelo. Entonces esas serían un poco de las desventajas. La siguiente modalidad de transporte es la ferroviaria o la ferry. Es un transporte muy interesante y de las ventajas que yo puedo destacar son la mayor capacidad de carga, es decir, igual que el medio de transporte marítimo, este puede también llevar gran volumen, gran capacidad de carga. Tenemos también que no contamina mucho, la baja siniestrabilidad, lo que es según el tipo de vagones, también la gran capacidad ya de carga en la mercancía. Lo que es en la operación, hay mucha seguridad, competitividad, en fin. Bueno, y a comparación con el modo férreo y el terrestre, el férreo tiene una característica que ya tienen vías, sí, estipuladas. Los trenes solamente andan por vías, no va a haber obstaculización, ni tráfico, ni congestiones, ni el tránsito, como en este caso sucede en las vías terrestres. El tren solamente va a andar por su vía y no hay nadie que lo detenga. ¿Qué ventajas yo puedo aclarar así? Sería el primero, como bueno, los trenes están capacitados, como dije, una de las ventajas, a la mayor carga, sí, a la disposición de gran volumen de carga. Cuando mi tren ya pare en una terminal y pueda que mi mercancía no la puedo dejar ahí o no deba quedar ahí, sino seguir más adelante, cuando sucede el transbordo, que es pasarme la mercancía de uno a otro vagón o de uno a otro tren, va a ser más trabajo humano o más mano humana interfiriendo allí, y de pronto la mercancía que conlleva en esos vagones sea muy pesada, entonces va a ser muy difícil el traslado de un vagón a otro, de un tren a otro. ¿Qué más? Bueno, lo de las vías, como les estaba comentando en el ejemplo anterior, yo necesito que mi mercancía no quede allí en la terminal, sino que se dirija a otro sitio o esté más adentro de llegar a otro lado. Tengo entonces, además de contratar el modo de transporte férreo, contratar otro medio de transporte para que pueda pues adentrarse o llegar más a fondo a donde yo quiero dejar la mercancía. Bien, en el modo férreo no hablamos de tipos de trenes, sino según el tipo de vagón que nosotros vayamos a utilizar. Bueno, bajo mi experiencia, yo utilizo mucho el furgón 50, pero también está la torba mineral, la grandola, que es en este caso para transportar los granos, está la torba cementera, como dice su nombre, y está el carro tanque. El siguiente modo de transporte es el terrestre.
o por carretera. Bueno, este es más común, más visto por todos, incluso muchas veces somos partícipes de este mismo sin darnos cuenta. Los elementos que constituyen al modo de terrestre o por carretera son la infraestructura vial, los vehículos de transporte, las compañías o empresas transportistas y, lo más importante, la mercancía. ¿Qué ventajas puedo yo considerar del modo terrestre? De la competitividad, la seguridad, la alta demanda, ¿sí? Que son más propensos o tienen mejor seguimiento satelital, ¿sí? Yo puedo ver por dónde va mi mercancía, a dónde se va llevando, dónde paró el camión o el bus que yo contrate, ¿sí? Y de desventajas puedo tener, como lo comenté en el caso anterior, comparándolo con el modo de transporte férreo, que sería de pronto el tráfico, ¿sí? Las congestiones, el tránsito, ponga X o Y razón, yo vaya por el transportista que yo haya contratado vaya por la carretera y pase X o Y accidente, un barranco o de pronto un deslizamiento en la vía, tenga que esperar, tenga que retroceder, en fin, son muchas situaciones que puede pasar en la vía y un factor tiempo en contra. Otro problemita que yo vería de pronto para este modo terrestre sería el contaminante, un riesgo contaminante, pero no solo me refiero al del humo, al del ecológico, al ambiental, sino que también este medio de transporte es muy utilizado para la carga de narcóticos y estupefacientes ilegales. Entonces camufla muchas veces, pueda que yo mande mi mercancía y en medio de mi mercancía manden una mercancía ilegal, pero sin yo saber. Son muy propensos de pronto al robo, aunque ahora mismo están más seguros las mercancías en un modo terrestre. Son más regularmente, están más controles en este medio de transporte. Bueno, los tipos de camiones existen gran variedad. Voy a mencionarles algunos de mi uso personal. Están las volquetas, están las estacas, están los abiertos, los cubiertos, los refrigerados. Hay muchos tipos de buses de acuerdo a la mercancía que yo voy a transportar. Está el remolque cubierto, en fin, muchos tipos de camiones. Bueno, el siguiente modo de transporte es el fluvial. Este es muy usado para ríos navegables, incluso la conectividad o las otras corrientes acuáticas naturales, artificiales, lucrativas. ¿Qué destaco yo de este tipo de modo de transporte? Sus bajos costos, que mueven grandes cantidades de masa, ¿sí? A lugares de muy difícil acceso. ¿Y qué puedo decir yo de desventaja? De pronto la falta de infraestructura. Y esa misma falta de infraestructura es la que permite muchas veces que no se logre transportar lo que uno quiere, las mercancías de gran cantidad, sí, que puedan transportar, que puedan movilizar. Los medios de transporte están limitados al río, ¿sí? Cuando hay por lo menos baja creciente o disminuye o decrece el río, no pueden transportarse, no pueden salir. Y de pronto que son muy propensos al robo. Bueno, los tipos de transporte del modo fluvial algunos son gabarra, las dragas, el convoy, el ferry, los transportadores, en fin. Bien, el siguiente modo de transporte es el multimodal y multimodal combinado. Bueno, hay una leve diferencia entre los dos, ya que el multimodal consiste en utilizar dos o más medios de transporte, pero un solo operador logístico es el responsable de la operación logística, valga la redundancia. Y en el multimodal combinado son dos o más medios de transporte, pero aquí la responsabilidad no cae sobre uno, sino sobre un grupo de varios operadores logísticos. Las ventajas de este modo de transporte multimodal o multimodal combinado sería que la reducción de los tiempos de manipulación, carga y descarga son muy rápidos. Sí, los tiempos de carga y descarga son muy rápidos. Y lo que es la simplicidad de documentación.
Las desventajas que yo puedo decir de este multimodal sería, bueno, la congestión, de que son, o sea, no son muy ofertantes, manejan siempre poca oferta, y bueno, y que exige de pronto gran inversión inicial. Y por último, el que yo les venía a agregar y que utilizan mucho todavía en mi país Colombia, en lo que son los pueblos, los municipios, o de pronto carga de mercancía entre departamentos, es el modo humano o animal, que son los que vemos comúnmente como carretillas, como los burros, asnos, los caballos, o incluso nosotros mismos vemos y observamos en algún mercado público, ¿sí?, o zona rural, a los mismos hombres trabajadores cargando manualmente la mercancía. Bueno, para culminar ya este tema sobre las modalidades de transporte, viene una pregunta que me han hecho muchos, inclusive diría que es una pregunta muy compleja, difícil de responder, y como dije anteriormente, que en una de esas situaciones uno debe pensar de una manera sabia pero rápida, porque tenemos un factor tiempo en contra y no queremos quedar mal delante de nuestro cliente. La pregunta que muchos me han dicho, y bueno, según mi conocimiento les aconsejo, por ejemplo, de que me dicen, Sari, ¿qué modo de transporte tú me recomiendas más usar? ¿O qué modo de transporte puedo yo usar si necesito llevar esta mercancía? Bueno, yo lo primero que hago es, bueno, la mercancía, según el embalaje o según el empaquetamiento que yo use, que son, normalmente yo utilizo 4, en cajas, en contenedores, en graneles, y los que son ya el emplayado comúnmente, como se dice. Yo, dependiendo de este tipo de empaque, yo utilizo los 4 modos de transporte más comunes: el aéreo, el marítimo, el terrestre y el férreo, ¿sí? Estos son los 4 modos de transporte que yo más utilizo. Pero ¿por qué digo que esta pregunta es muy compleja? Porque es que, a decir verdad, uno no puede decir, no, este modo de transporte es el indicado, este modo de transporte es el no, porque la verdad es que todos tienen sus ventajas y desventajas, como se las expliqué, y en una situación de esas, como ya dije, puede ocurrir muchas cosas. Entonces yo lo que aconsejo es que sabiamente, según la experiencia de cada quien, utilicen cada uno de acuerdo a su gusto. No, a mí me gusta, muchos utilizan o escogen el modo de transporte aéreo por ser el más rápido, o de pronto el barco porque necesitan llevar gran cantidad de mercancía, en fin, según la necesidad, para mí, según la necesidad de la cual necesitan trasladar la mercancía. Con base a ese principio, ustedes escojan sabiamente el medio de transporte mejor a utilizar. Continuando con nuestra exposición, quiero comenzar y tocar el tema de la documentación y reglamentación de transporte. Bien, aquí en Colombia, pongo mi país como ejemplo, nosotros utilizamos 3 medios de transporte: la documentación terrestre, la documentación marítima y la documentación aérea. Estas son los 3 documentos que en el territorio nacional son los más importantes tener. Para no extenderme mucho, voy a enumerarlos y a tratar de explicarles brevemente cuáles son los más importantes en cada uno de los casos de medio de transporte. Comenzamos con la documentación en el medio de transporte terrestre. Hay 4, y las que para mi concepto son súper importantes tenerlas. Todas son importantes, pero estas 4 son las más fundamentales, que son las remesas terrestres de carga, la planilla para sustancias químicas de uso restringido, la tarjeta de emergencia y el manifiesto de carga. Comencemos con la remesa terrestre de carga. Este es un documento la cual estipula, según el Código de Comercio, el artículo 10, sobre todo lo establecido ya en un contrato previamente elaborado. Aquí hay 2 ejemplares. Una me la quedo yo, que es la original, y la otra se la entrego a mi transportista contratado, cosa que cuando llegue él
con la mercancía final a mi cliente se lo haga entrega al destinatario. La planilla el segundo documento, que es la planilla de sustancias químicas para transporte no restringido, según el decreto 0019 del 2012, el artículo 31, inciso 3, que por parte de la Dirección del Ministerio de Transporte, que es la que nos coordina, yo tengo que llevar esta plantilla, dado el caso de que, por ejemplo, yo me responsabilice, ¿sí?, para entregar una mercancía a un proveedor o un cliente de una sustancia química no restringida, ¿cierto? Yo tengo, para no tener problemas legales, tener esta planilla con el fin de, en caso tal de que me lleguen a parar en cualquier terminal, en cualquier tipo de tránsito, yo poder mostrar este documento, esta planilla, para mostrar que mi certificado o que me tengo el permiso para transportar dicha sustancia. Porque si no llevo esta planilla, ¿cierto?, puede darme el caso de que la policía o cualquiera así puede pensar de que yo estoy transportando como es una sustancia no restringida, puede darse a entender que va a ser para la producción de narcóticos, estupefacientes, y que el caso no sea así. Yo, para entonces librarme de malos entendidos, voy a responsabilizarme de una carga de una sustancia química no restringida. Legalmente me someto a llenar esa plantilla, a tener mi representante legal, el cual me estipule y certifique, si tengo el permiso para poder llevar esta sustancia. La tarjeta de emergencia no es más que una fichita que es más dada a los productos o mercancías que son de riesgo peligrosas, y pues yo la utilizo se utiliza para ya dar más que normas, instrucciones por lo menos de uso, que de pronto si la mercancía, si se baja manualmente, que deben llevar mis transportadores, en este caso las personas que yo contrate para cargar la mercancía, que cómo se debe tratar, cómo se debe empacar, cómo se debe descargar, en fin, el cuidado que yo deba darle, o en este caso las especificaciones que deba darle a la mercancía. Y por último, el manifiesto de carga, que no es más que un documento que me ampara en todo el territorio nacional el traslado de mi mercancía o la movilización de mi mercancía. ¿Qué quiere decir? Es un documento, sí, de transporte internacional, que si yo por lo menos contrate ya sea un vehículo de transporte público, tengo que rectificar que ese transporte público al cual yo haya contratado sea de una empresa o compañía transportista que esté constituida legalmente dentro del Ministerio de Transporte. Yo aquí les tengo un ejemplo. Yo mandé por lo menos a pedir una faja. Entonces, esta sería un manifiesto de carga, ¿sí? Un manifiesto de carga, miren que, de Mercado Libre, pero el transportista que yo contraté fue Envía, ¿sí? Por Envía fue que me enviaron, por la compañía transportista de envía, de mensajería Envía, y tengo todos los daticos, tanto del señor mi proveedor, y yo que soy el cliente, y mi dirección cuando llego acá a Montería viene de Medellín, y me dan la dirección acá de mi casa. Ahí está el nombre de mi papá. Entonces, este es un ejemplo de manifiesto de carga. Bien, ahora hablemos de los documentos aéreos en Colombia. Yo primero utilizo lo que es el manifiesto de carga, que no es más que un documento en el cual muestra el listado de todo lo que hay en la mercancía, ¿sí? Y yo se lo tengo que hacer entrega a la agencia de aduana de importación, a donde va a llegar el destino mi mercancía, con anticipación, cosa que cuando llegue el avión puedan realmente con toda regularidad y legalidad despachar la mercancía. El segundo documento aéreo es el contrato charter. Bueno, en este intervienen dos personajes: el dueño del avión, o también denominado fletante, y el dueño de la mercancía, que es el fleteador. ¿Qué pasa aquí? Este contrato charter es una figura jurídica, un contrato entre estos dos, en la cual el dueño de la mercancía le alquila
el avión, ¿sí? O la parte de la zona de los vagones del avión al dueño del avión, valga la redundancia. Y esto se divide en las responsabilidades durante todo el uso, ¿sí? O el traslado de la mercancía. El tercer documento en modo aéreo es el split charter. Este split charter es donde el fleteador, o en este caso el dueño de la mercancía, luego de ya haber alquilado o hecho un contrato previo con el fletante, que es el dueño del avión, valga y venga el caso de que otros socios, otros exportadores, también necesiten poder transportar o trasladar la mercancía. Bueno, y él alquiló todo el avión y resulta que su mercancía pues le sobra siempre espacio en el avión que él alquiló. Él lo que hace es un realquilamiento o un nuevo contrato con esos socios exportadores en la cual él diga, bueno, yo tengo ya un avión alquilado, yo hago un contrato con ustedes y yo les realquilo las partes que ya yo había alquilado, para que obviamente los transportadores, o en este caso los exportadores, puedan trasladar su mercancía sin ningún problema junto a la mercancía del primer socio que había alquilado el avión. Bien, continuando con la documentación aérea, viene la AWB Guía Aérea, que no es más que el contrato que certifica el transporte internacional aéreo y sirve para justificar el despacho de la mercancía a bordo del avión legalmente. La AW House, que es creada por la IATA, que es la Institución Aduanera Internacional de Transporte Aéreo, a los exportadores, en la cual es un circuito, o es como especie de un circuito de administración, un documento ya más administrativo, más sí es con obligación llevarlo siempre a los exportadores cuando van a cargar la mercancía en el avión. Y la AW Master ya es documento también reglamentario por obligación de la IATA, de esta Agencia Internacional Aduanera de Transporte Aéreo, ya la compañía aérea, para poder tener decir, como que la certificación de que... Aquí tengo como ejemplo este I Will Be, que es uno de los documentos, como les estaba explicando, de la AWB Guía Aérea, en la cual muestro el listado de toda la mercancía, el destino, el piloto, yo que soy la exportadora, mi cliente, todos los papeles certificados, la packing list, que es también un documento muy importante, y bueno, como los otros distintos formatos de packing list, acá, y listo. Bien, y para cerrar el tema de los documentos de transporte, en la modalidad de transporte están los documentos marítimos. Comencemos con el premanifiesto marítimo, que es un documento que muestra la relación provisional de toda la carga que lleva el buque. Este es creado por los consignatarios del buque y es entregado con anticipación a las agencias aduaneras del puerto de importación a donde va a llegar el buque para que legalmente puedan despachar la mercancía. Está el manifiesto de carga, que es ya la relación definitiva que hay entre el documento y lo que lleva realmente el buque. Este puede ser corroborado, sí, revisado cuando ya llegue al puerto por la agencia aduanera de importación, solo como un requisito, sí, para mantener el control y la seguridad. Bien, la póliza de fletamiento es un documento genérico en la cual muestra un contrato, un documento de uso no general, o un contrato ya exclusivo de partes de manera privada, ¿sí? Un contrato no regular. Bien, el documento Charter Party dentro del marítimo es un documento que presenta el contrato de fletamiento y es igual o parecido al contrato charter en el modo aéreo. Es decir, el dueño del barco le alquila al dueño de la mercancía o propietario de la mercancía parte de sus vagones o la totalidad del barco para que éste pueda trasladar. Y lo que hace, en fin, este contrato es regular las funciones, o en este caso, distribuir las responsabilidades según el uso o la utilización del barco.
Y como último documento marítimo, el BL es un contrato que reconoce o certifica legalmente el barco o el buque, en este caso a contratar, que yo contrate, y lo ampara en todo el transporte internacional y nacional de mercancías. Aquí tengo un ejemplo de los BL más utilizados en mi empresa, yo como distribuidora. BL Beef and Lading para buques, dependiendo del buque, dependiendo el suplemento del Beef Lading, y algunos de lo que les estaba comentando primeramente sobre los costos, seguro de flete, costo de embalaje, ¿sí? Cosas que si se me pierda, se me daña mi mercancía, me puedan legalmente saber responder por esa mercancía. Bueno, como última característica de este contrato BL es que justifica que el cargador ha entregado la mercancía a bordo del buque. Yo cuando tengo este documento ya certifico de que la mercancía ya hasta ahí llegó mi responsabilidad, la mercancía ya va dentro del buque. La terminal, uno de los documentos inscritos al BL, que es la terminal estibadora, que no es más que aquella que acredita la entrega del buque, sí, de la mercancía en el buque y está dentro del puerto, dispuesto a salir ya al lugar destino o al país de importación. Esta terminal estibadora es un documento en la cual no lo tengo aquí presente, pero es el que, en resumen, en la terminal estibadora es ese documento en el puerto donde está mi buque contratado con mi mercancía, está el punto de origen y certifica que pueden dejarlo partir legalmente a hacer su recorrido, a movilizar la mercancía. Para dar fin a la sesión del día de hoy, vamos a culminar con el tema de terminales de transporte. En Colombia utilizamos las terminales de transporte terrestre, marítima, la férrea, fluvial y la aérea. Cabe resaltar que las terminales son dadas por el Estado para el pueblo. Bien, dentro de las terminales terrestres, en este caso aquí donde me localizo en Montería, yo tengo una en la transversal, en la 41, y su infraestructura es para compañías o empresas de transporte o vehículos también particulares contratados por una empresa transportista. Bien, en las terminales de transporte marítimo están los muelles y tenemos los puertos. Uno de ellos aquí en Colombia, en Cartagena, que es el más reconocido, en la zona aduanera. Tenemos el férreo, que está en los patios de despacho, y también muelles para trenes. Y las terminales aéreas, que constan de 3 zonas: la de pasajeros, la de carga y la de zona de aparcamiento de aviones. La de pasajeros, pues su función es recibir a los turistas o a las personas de extranjero o que vayan rumbo destino a otro país. La de carga, que abarca más que todo la manipulación, a recibir, preparar la mercancía de despacho de los aviones. Y la zona de aparcamiento de aviones es, como quien dice, las autopistas donde aterriza el avión y las zonas de parqueo de este. Muchas gracias. Bien, esto es todo por hoy. Espero que esta sesión les haya sido muy útil y hayan aprendido de una manera correcta, hayan entendido la verdad. Entonces, les habla su servidora Sara Pérez Álvarez, junto con la cámara de Nicolás Arturo Tuzó y mi compañero de escenografía Deider Fuentes. Hasta la próxima. Muchas gracias.